Estuvimos comentando acerca de cómo Abraham recibió una palabra profética en Bereshit 15, 13 al 16, que nos habla acerca del tiempo que estuvieron los hijos de Israel en el futuro, luego de lo que iba a pasar, en cautividad en Egipto. Y aquí nos dice que, bueno, que ellos iban a estar ahí, iban a estar siendo esclavizados, que esta nación a la cual servirían, él la iba a juzgar, y que después ellos vendrían a volver a la tierra que el Eterno estaba prometiendo al patriarca. Pero que esto iba a suceder en un plazo determinado de tiempo, porque dice al final, aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, tenía que llegar un nivel de maldad a manifestarse para que ahora viniera Israel como un instrumento de juicio a tomar posesión de la tierra del amorreo. Entonces, a medida que el tiempo del cumplimiento se acercaba, hubo todo un escenario preparativo, primeramente con Moshe, como Moshe empezó a ser levantado para ser ese instrumento también de ejecución de juicio, luego la liberación del pueblo, luego todo el proceso del desierto, que ya ustedes conocen. Pero es interesante, como mencionábamos también, de que en medio de todo este proceso, cuando Moshe habla con Faro, cuando Moshe empieza a trabajar en este diseño del Eterno, se levantaba más la opresión, más se endurecía el corazón. Inclusive los egipcios tenían tanto temor de los hijos de Israel que los oprimían, pero eso provocaba más bien el crecimiento, la multiplicación. Y ese es un patrón muy interesante, porque si lo vemos con los primeros seguidores de Mashiach, cuando los empezaron a oprimir y los empezaron a perseguir en las sinagogas en Jerusalén, ellos empezaron a extenderse, a multiplicarse, a avanzar, a salir hacia otras regiones y empezaron a llenar la tierra. Y ese es el diseño del Eterno. Entonces la opresión del enemigo no es para destruirnos, es para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos podamos expandir. Y entonces esta plenitud de iniquidad que se iba a requerir se manifestaba en dos ámbitos. Los egipcios tenían que llenar esa copa de iniquidad a través de su forma de tratar a los hijos de Israel, para después garantizar la libertad después del juicio que el Eterno iba a ejecutar sobre ellos y sus dioses. Y también los cananeos tenían que llenar la tierra de maldad para perder su capacidad para defenderla. Entonces, cuando la iniquidad se completa, la unción de ejecutar juicio viene. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cabezas necesitan ser cortadas? ¿Cuántas personas inocentes deben ser voladas con bombas o morir antes de que nos demos cuenta, por ejemplo, de cómo los malvados, los inmundos, los enemigos del pueblo que hoy todos conocemos, están llenando su copa? Y el objetivo de ellos declarado es destruir al pueblo del Eterno, dominar las naciones. Esto lo vemos en lo natural, ya sabemos cuál es el enemigo que hoy tenemos como pueblo, pero también que se mueve en algo espiritual. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos si no es ejecutar un juicio espiritual para que estos enemigos sean destruidos? Porque si no lo hacemos, hay una promesa que no se cumple, que es lo que dice Romanos capítulo 11, que todo Israel será salvo. Entonces, cuando el propósito de la Keilah primitiva, la que empezó a avanzar con los primeros seguidores de Mashiach, fue amenazado, ellos respondieron y lo hicieron en el campo de entrenamiento espiritual. Cuando tomaban prisioneros a los apóstoles, ellos oraban y las cárceles se destruían, las cárceles se abrían. Entonces, este es el diseño donde nosotros tenemos que familiarizarnos con ese Elohim que es varón de guerra. Conocemos a aquel que es de amor y amor y amor, pero se nos ha olvidado que también Él es varón de guerra, que es fuego que consume. Y nosotros tenemos que aprender sus caminos para poder caminar en la justicia, la misericordia y la fe. Un creyente sin fe para el juicio es como un guerrero sin arma. Si leemos la Teilá 105, 23 al 25, ahí registra
aún Elohim detrás de una escena llenando la copa de iniquidad para que el juicio pueda venir y liberar a Israel. Dice, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Ham y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Recordemos que hemos leído en las parashot de estas semanas cómo los hebreos llegaron, los recibieron bien, fueron bien atendidos. Joseph estaba ahí, les dieron la mejor tierra. Pero también esta tierra, que bíblicamente se conoce como la tierra de Ham, o la tierra de los Hamitas, es porque los Hamitas son los descendientes de una simiente maldita, y que el enemigo necesita o anda buscando siempre la forma de destruir al pueblo del Eterno. Pero el Eterno tenía una estrategia, y era que entrara ahí la simiente de Abraham para poder destruir a esta simiente maldita. Entonces, ¿por qué Elohim cambia el corazón de los líderes de Egipto? Para que odiaran a su pueblo y les causaran amargura y esclavitud. La respuesta es porque se llenó la copa para que la justicia pudiera ser decretada y el pueblo pudiera ser liberado. Hoy podemos ver paralelos en diferentes escenarios, en el radicalismo de algunas religiones contra el pueblo del Eterno, cómo se mueven para destruir, asesinar, traer muerte, traer destrucción. Pero el Eterno va a ejecutar su juicio, va a establecer su dominio sobre las naciones, y se va a romper todo este sistema inmundo que se ha levantado de generación en generación. Entonces, esta etapa que estamos viviendo es una etapa de preparación. Tal vez hoy tenemos alguna medida en algún conflicto personal, pero el Eterno nos está preparando para nosotros estar en una posición militante y podamos ser sensibles a esta necesidad de levantarnos y ejecutar los justos juicios del Eterno. En Éxodo 3, 19 al 22 destaca un patrón del propósito del Eterno. Dice así: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, porque yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces el juicio justo dictó a Egipto a que pagara por su mano de obra esclava. El despojo fue ejecutado como un juicio bajo la unción que se le dio a Moshe. En este pasaje que vamos a leer, que es Éxodo 2, 23 al 25, representa también un patrón de plenitud, porque dice que después de muchos días el rey de Egipto y los hijos de Israel estaban gimiendo a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac, Jacob, y miró Elohim a los hijos de Israel y lo reconoció Elohim. Entonces, esto es interesante porque hubo un clamor que trajo el reconocimiento delante del Eterno, un clamor por aquellos que eran marcados por el pacto de Abraham. En el libro de Santiago, capítulo 5, promete que Elohim va a reconocer a un grupo en los últimos días. Dice que él va a reconocer el clamor de sus ministros para poder nosotros adquirir los recursos para el tiempo final, para el discipulado de las naciones de la tierra. Y al igual como los hijos de Israel clamaron en este juicio financiero, este juicio de redención por la esclavitud que estaban viviendo, hoy en día, mis amados, hay gente de las tinieblas, gente impía, gente inicua, gente engañada, endemoniada, que han estado acumulando riquezas para una temporada de transferencia a las manos del pueblo del Eterno.
El profeta Yesaya vio esta temporada y lo profetizó. Y habló de propósitos específicos de financiamiento para la expansión de la Besorá en medio de la tierra. Entonces hay un clamor profundo de intercesión que tiene que venir de este anhelo, de esta agonía que se experimenta en lo natural. Y ese clamor de intercesión tiene que ir aumentando en el mundo debido a la opresión, a la brutalidad que se está moviendo por parte de los sistemas que quieren destruir y oprimir a pueblos y países enteros. Y nosotros como pueblo del Eterno tenemos que clamar. Hoy tenemos lamentablemente una zona de confort muy grande, por ejemplo los que viven en Costa Rica o países de Centroamérica o muchos países latinoamericanos. La gente está muy cómoda porque no está viviendo el sufrimiento que viven, por ejemplo, creyentes en países de Medio Oriente. Pero es importante, amados, que nosotros nos identifiquemos con este clamor y empecemos a pedir la ejecución de la palabra del Eterno sobre esta tierra. Cuando Moshe trató de que la promesa de Elohim ocurriera, enfrentó resistencia demoníaca sobrenatural. Cuando Pablo y Bernabé fueron enviados desde Antioquía, en Hechos capítulo 13, se enfrentaron a la resistencia demoníaca también sobrenatural. Hoy nosotros seríamos muy bendecidos si nosotros pudiéramos prepararnos y entender que para nosotros caminar como lo hicieron estos seguidores de Mashiach, como lo hizo Moshe, vamos a enfrentar una gran opresión, pero nosotros vamos a salir siempre victoriosos. Así que no retrocedamos, no nos sentamos intimidados, ni siquiera nos quejemos. Más bien avancemos con la autoridad que el Eterno nos ha dado. Y es importante que nosotros podamos entender esta autoridad que tenemos en Mashiach. Hoy no basta, mis amados, simplemente a enseñar con fe o enseñar con misericordia, sino que tenemos que llevar nuestra vida también a una enseñanza de juicio bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Y que tengamos este nivel de formación espiritual como verdaderos guerreros, para que entonces se levante Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, y traiga juicio sobre todos los enemigos. En Timoteo hay una especie de profecía a la cual podríamos llegar al final de los tiempos, diciendo que vamos a enfrentar al espíritu de Janes y Jambres, como lo dice 2 Timoteo 3, del 8 al 9. Cuando Moshe encontró resistencia en estos seres, en estos personajes, la pregunta es, ¿y qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Si nosotros vemos Éxodo 7, del 10 al 3, narra el encuentro con estos personajes y dice así: y vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón, e hicieron como Yahweh lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra o serpiente. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Entonces los hechiceros que hicieron acá, estos Janes y Jambres, pudieron imitar precisamente lo que Moshe hizo. Trajeron el mismo juicio. Inclusive la primera plaga de sangre, que era cómo las aguas se convertían en sangre. La palabra dice en este mismo capítulo, en el verso 22, que los hechiceros hicieron exactamente lo mismo. Y eso provocó que el corazón de Faraón se endureciera y no los escuchó como Yahweh había dicho. Luego la próxima plaga, que fue la de las ranas, que se menciona en el capítulo 8, verso 1 al 2, en el verso 7 encontramos que los hechiceros también hicieron lo mismo, con sus encantamientos. Ellos también hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y la tercera plaga, que fue la de piojos, en el verso 18, capítulo 8, dice: y los hechiceros así también hicieron lo mismo,
para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Es decir, llegaron a un momento en que ya no pudieron hacer lo mismo. En la guerra espiritual que nosotros enfrentamos, los demonios pueden emular al Eterno, pueden emular algunas acciones hasta cierto punto. Cuando aquí nos menciona que la tercera vez no pudieron emular lo que estaba haciendo Moshe, no pudieron imitarlo, la quinta vez, cuando Elohim estaba mostrando la diferencia entre lo que era ser un adorador de ídolos y los verdaderos creyentes, entonces vemos que a partir de ahí la mano de Yahweh se manifiesta de una forma consistente, destruyendo cada aspecto del sistema pagano de Egipto y trayendo la liberación prometida. En el Salmo 2 nos habla que Él nos promete las naciones por herencia. Y la pregunta es, ¿cuánto juicio se requiere para alcanzar esta promesa? Miren los juicios que sucedieron en Egipto para sacar al pueblo a la libertad. Miren las batallas que se tuvieron que dar en la tierra de Canaán para tomar la tierra prometida. Y si el Eterno nos está prometiendo la herencia de las naciones, ¿cuántos juicios se necesitan ejecutar para que las naciones sean liberadas? ¿Cuántas veces el enemigo va a tratar de imitar los milagros que Elohim puede hacer a través de su pueblo? ¿Y cuántas veces nosotros vamos a ser consistentes en manifestar la autoridad del reino hasta que ya no pueda el enemigo imitar? Hasta que ya el enemigo no pueda emular nada. Hasta que el enemigo sea desnudado y desmantelado. Entonces, una Keilah que no se puede mover en la mano del Eterno, que no puede mover su mano poderosa, es porque no conoce el pacto de las fieles misericordias del Eterno. Y debido a la magnitud del poder demoníaco que nosotros vamos a enfrentar en los tiempos que vemos hoy y vamos a ver peor, no tenemos otra opción, mis amados, sino que hoy prepararnos, hoy estar entendiendo que todo lo que vivimos es un entrenamiento y aprender a caminar en juicio, misericordia y en emuná para manifestar la mano del Eterno. Así que, mis amados, conéctese con el campo de entrenamiento del Eterno. Decídase de corazón a actuar correctamente. Tome autoridad. Sea parte del ejército de Elohim que Él está levantando ahora y póngase en acción. Así que si hoy está viviendo presión, si hoy está viviendo contrariedad, si hoy está viviendo angustia, levántese, tome autoridad. Clame al Eterno, dígale: Rey, aquí está mi circunstancia, aquí está mi situación, pero yo soy de la descendencia de Abraham. Y yo clamo por ese reconocimiento en el cielo, para que tú me liberes de los opresores, para que tú liberes a mi familia, para que tú liberes mi generación y para que manifiestes tu poder en medio de mi generación.